Buenas tardes, mis hermanos. Bendiciones para todos. Y proseguimos un día más con el discipulado primero. Me gustaría hacer una oración antes de comenzar. Padre Santo, Dios mío, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu misericordia, Señor, cada día, por tu fidelidad cada noche, por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor. Te ruego, Padre Santo, que tú limpies mi vida en estos momentos, Dios mío, y que tú también, Señor, prepares los corazones de mis hermanos, Dios mío. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. En el tema anterior hablábamos de la oración y veíamos que había varios tipos de oración. Habíamos visto algunas en la primera parte y vimos el resto la semana pasada. Vimos que había oración de adoración y alabanza. Y en el Salmo 9, versículo 1 dice: Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Veíamos también que estaba la oración intercesora. Decía primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Veíamos algunos aspectos que pueden estorbar nuestras oraciones. Y veíamos en Mateo capítulo 5, versículo 23-24. Dice la palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Veamos cuántas veces debemos de orar. Y en Lucas 18, del 1 al 8, empieza el Señor con la parábola del juez injusto. Y lo primero que le dice a los apóstoles en el primer versículo dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre y no desmayar. Luego vemos 10 motivos por los cuales yo he de orar. Y veíamos que porque así lo mandó el Señor, porque así lo hicieron los primeros cristianos. 10 versículos. Cada razón traía su versículo, contestando la palabra lo que se decía. Entonces hoy vamos a comenzar un nuevo tema, que es el tema número 4, y que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tema muy importante, muy importante. La mayoría sabemos qué es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios escrita. La palabra Biblia proviene de la palabra griega biblión, que quiere decir libros. Y en efecto, la Biblia no es un libro, sino un compendio de libros. De hecho, la Biblia está compuesta por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo por más de 40 autores diferentes, de todos los quehaceres de la vida. Vivieron en distintas épocas de tiempo. A pesar de estas diferencias en ocupaciones y la asombrosa cantidad de años que fueron necesarios para completarla, la Biblia es sumamente coherente y su propósito se mantiene unido sin contradicciones hasta el día de hoy.
Veamos qué es la Biblia y su ayuda para el hombre. Algo que debemos entender y enseñar es que la Biblia no es para determinado grupo religioso o iglesia, sino que la Biblia es la palabra de Dios para el ser humano. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En 1 de Pedro 2:2 dice la palabra de Dios así, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de multitud de religiones y filosofías que ofrecen el camino a Dios. Pero estos movimientos religiosos son creados por el diablo para apartar al hombre del verdadero camino a Dios, para que éste no se acerque ni tenga una comunión genuina con Dios. Ofrecen un camino fundamentado en mentiras y fábulas y muchos seres humanos son engañados. ¿Sabes la razón por la que son engañados? Pues porque no conocen la palabra de Dios. Cuando alguien no conoce la palabra de Dios y no medita en ella, es presa fácil de estas ideas y filosofías que ofrecen un camino al cielo. Pero la Biblia dice que el único camino al cielo es Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Solamente un cristiano que dedique tiempo a leer la Biblia y a meditar en los consejos y la dirección de Dios podrá identificar la mentira y cuando le ofrezcan leche adulterada la rechazará y no la beberá. En Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Repito, y esto pido en oración, decía Pablo a los filipenses, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En este motivo de oración el apóstol Pablo oraba para que los hermanos abundaran en conocimiento de la palabra de Dios. Aquí afirmamos más la importancia de estudiar la santa palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz en todos los aspectos de la vida del ser humano. Si necesitamos consejos, bien sea de matrimonio, economía, emociones, perdón, amor, etc., allí lo encontraremos y sobre todas las cosas conoceremos mejor a Dios y su propósito para con nosotros. Nuestras opiniones y argumentos pueden ser refutadas por los hombres, pero la palabra de Dios no puede ser refutada por nadie y puede ver en lo más profundo del ser humano. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los cristianos debemos sacar una parte del tiempo diario para el estudio de la palabra de Dios. Se puede iniciar en la mañana con un devocional diario. Un devocional es un tiempo de intimidad con el Señor. Al iniciar el día, donde oramos, le entregamos nuestro día al Señor y meditamos en una lectura corta de las Santas Escrituras. Lo más importante no es la cantidad de tiempo, sino la perseverancia. No importa si son 5 minutos, pero que sean constantes. Y luego 5 minutos no serán suficientes. También debemos dedicar tiempo al estudio profundo de la palabra de Dios. Esto se puede hacer por tema, por libro o según tus inquietudes con respecto a la palabra de Dios. Para ello está tu pastor para esta guía espiritual. Ahora bien, hay una promesa de parte de Dios para todos aquellos que
que brindan tiempo para meditar en la palabra de Dios. No solo somos guiados y conocemos más a Dios, sino que también somos recompensados por hacerlo. Dice el Salmo 1, del 1 al 6, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La Biblia describe a la persona recién convertida al Señor Jesús como un bebé, como un niño, y en otras ocasiones como un hombre inmaduro, incapaz de descubrir las trampas del enemigo. La única forma de poder crecer, ser maduro en los caminos del Señor, ser espiritual y poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, es a través de la palabra de Dios. Veamos qué dice la Biblia acerca de esta verdad. Dice en Hebreos capítulo 5, versículo del 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A veces queremos estudiar la Biblia y no sabemos por dónde comenzar o qué leer. ¿Qué podrá ayudarnos? Toda la Biblia nos ayudará en absoluto, pero para un nuevo creyente es recomendable empezar por los Evangelios. El más recomendado para un nuevo creyente es el Evangelio según San Juan, ya que es muy enfático en nuestro nacimiento. Es el que más nos habla del amor de Dios, de la seguridad de vida eterna de nuestra condición de hijos de Dios y de Dios como nuestro Padre y de las enseñanzas de Jesús para nuestro crecimiento espiritual. Otro evangelio recomendado para un nuevo creyente es Mateo o Lucas, que hace una descripción detallada de la vida del Señor Jesús y sus mandatos. Otro libro muy recomendado para el crecimiento del cristiano es el libro de Proverbios, ya que es un libro con consejos para el hombre en todas las áreas de la vida. No estamos diciendo que el resto de la Biblia no debe ser leída, de ninguna manera. Debe leerse de forma general. Los libros mencionados son solo una guía para el crecimiento del nuevo creyente. Obvio que todos los cristianos deben familiarizarse con todos los libros de la Biblia y su contenido. Nosotros, como hijos de Dios, debemos leer constantemente las Santas Escrituras, porque allí conoceremos a Dios, entenderemos su propósito para nosotros y podremos identificar las malas enseñanzas o falsas doctrinas con las cuales nos querrán engañar y alejar del camino de la verdad. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 22, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Si no lees las Escrituras diariamente, ¿cómo sabes que la enseñanza que te da tu pastor es totalmente bíblica?
¿O crees en todo lo que te dicen sin verificar contra la Biblia? ¿Sabíais ustedes que el mismo Jesús advierte de este peligro? En Marcos capítulo 12, versículo 24 dice: entonces, respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. En la Biblia se llamó nobles a los que, una vez dado el mensaje por el apóstol Pablo, fueron a escudriñar las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. En Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora vamos a ver 10 motivos por el cual tenemos que estudiar la Biblia. Y el primero de ellos dice porque es un mandamiento del Señor. Es un mandato del Señor. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras. Es un verbo imperativo. Escudriñad las Escrituras. En segundo lugar dice: porque ella da testimonio de Jesús. En Juan 5:39 dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En tercer lugar dice: porque por medio de ellas viene la fe. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En cuarto lugar dice: para estar siempre preparado y dar razón de nuestra fe. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En quinto lugar dice: porque así podemos poner por obra su palabra. En Deuteronomio 5:1 dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. En sexto lugar dice: porque al estudiarla nos hace entender las cosas de Dios, iluminándonos. En el Salmo 119:130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En séptimo lugar dice: porque al estudiarla, ella nos sobreedifica. En Hechos 20:32, Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Porque somos corregidos por medio de su amonestación. Dice en 1 de Corintios 10:11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En noveno lugar dice: porque ella produce esperanza en nosotros. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en décimo y último lugar dice: porque nos prepara para hacer la obra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí vemos 10 motivos. Hay muchos más.
que tenemos personales, pero ahí vemos 10 motivos que están corroborados por la palabra de Dios, por el cual tenemos que estudiar la palabra, la Biblia. Que el Señor os bendiga, hermanos. Que el Señor os bendiga mucho y hasta la semana que viene, Dios mediante.